Muy buenos días. El PSOE e Izquierda Unida presentarán hoy oficialmente sus acuerdos pre- y postelectorales. Será la primera vez, y tal vez la última, en que comparezcan juntos antes de los comicios del próximo 14 de marzo el secretario general socialista Joaquín Almunia y el candidato a la presidencia del Gobierno por Izquierda Unida Francisco Frutos. El acuerdo incluye, como saben, un programa de gobierno, el apoyo a la investidura de Almunia en el caso de que el candidato socialista gane las próximas elecciones y la presentación de listas conjuntas al Senado en 30 provincias. También hoy termina el plazo para la inscripción en esas circunscripciones en las que el PP es mayoritario, es decir, allí donde en los pasados comicios del 96 los populares obtuvieron 2 senadores por 1 el Partido Socialista. Este último pacto no incluye Andalucía, donde el PSOE es mayoritario en la Cámara Alta y donde el mismo día se van a celebrar las elecciones autonómicas. Una de las cuestiones que también ha quedado clara es que ninguna de las dos formaciones se ve obligada a renunciar, ni antes ni después de las elecciones, a la defensa íntegra de sus respectivos programas. El caso es que estos pactos, a los que se llegaron tras 10 días de difícil negociación, han tenido 3 protagonistas por cada una de las partes: Císcar, Eguigaray y Rubalcaba por el PSOE, y Víctor Ríos, Alonso Puerta y Martín Seco por Izquierda Unida. Eso sin obviar el protagonismo de los candidatos de ambas formaciones y sus respectivos órganos de gobierno. Pues bien, nuestro invitado de hoy es uno de esos 6 negociadores. Don Juan Francisco Martín Seco, secretario federal de Economía de Izquierda Unida. Muy buenos días. ¿Qué? Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, 2 de los negociadores de Izquierda Unida, Alonso Puerta y usted, procedían del PSOE y dicen que usted era uno de los más reacios a firmar esos pactos. ¿Qué es lo que más rechazaba usted de sus antiguos compañeros? Bueno, no es un tanto rechazo. Aquí las cosas personales no cuentan, ¿no? Yo lo que siempre he visto es que el acuerdo de Izquierda Unida con el PSOE tenía sus dificultades y tenía sus problemas. Y no todo eran ventajas, ¿no? A pesar de que efectivamente la última Asamblea General, hace ya 3 años, acordó la Unión de Acción de la Izquierda y hemos hecho múltiples ofrecimientos al PSOE. Pero no todo es un camino de rosas, ¿eh? Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque yo creo que Izquierda Unida tiene una cierta tragedia en sus electores. Están divididos, ¿eh? Hay la mitad que nos dicen: ustedes, como no pacten con el PSOE, no les apoyamos, porque si no hacen la pinza, en definitiva por omisión están ayudando al PP, etcétera. Y hay otra mitad que nos dicen: como ustedes apoyen al PSOE, no cuentan con nosotros, porque no queremos nada con el PSOE, pensamos que el PSOE no es de izquierdas, que es de derechas, etcétera. Entonces, claro, cualquier acuerdo tiene que ser un acuerdo muy medido, muy equilibrado, y que seamos capaces de mantener un equilibrio entre esos 2 grupos de votantes, ¿no? Lo que es difícil es ganar unas elecciones diciendo que se van a subir los impuestos. Izquierda Unida proponía subir 3 puntos, me parece, en el IRPF, ¿no? Y parece que en los pactos estos a los que han llegado con el Partido Socialista se mantiene una posible subida de impuestos en los tramos más altos, sobre todo, ¿no? No. Vamos a ver, primero nosotros, claro, eso de subir los impuestos es un tema muy ambiguo. ¿Qué es subir los impuestos? Nosotros hablamos de que se subiese 3 puntos la presión fiscal, que no es exactamente subir los impuestos, es la recaudación por impuestos sobre el Producto Interior Bruto. Es la parte del Producto Interior Bruto que va a impuestos. ¿Por qué? Pues porque tenemos 6 puntos de diferencia con la media europea. ¿Por qué? Pues que nuestro gasto social está muy alejado de la media europea. ¿Por qué? Porque creemos que el déficit tiene un límite que no se puede sobrepasar y, por lo tanto, si queremos hacer políticas sociales, indudablemente no hay más remedio que hacerlo a través de la presión fiscal y de la recaudación fiscal. Pero eso no quiere decir subir la carga fiscal a todos los ciudadanos. Ni siquiera en última instancia significaría subir la carga fiscal. Podría ser a través de la lucha contra el fraude, por ejemplo. Y en cuanto a lo que se ha quedado en el programa, diríamos, de acuerdos mínimos con el PSOE, es el mantenimiento de los tipos del IRPF tal como está. Es decir, no subirlos, tampoco bajarlos como propone el PP, sino mantenerlos. Es verdad que eso se complementa con una serie de medidas para las rentas de capital, por ejemplo. Que hay una gran injusticia que proviene desde el año 91 y más acentuado en el año 96 con la reforma que hizo el PP, que es todo el tema de las rentas de capital, de las plusvalías, de las ganancias en bolsa, es decir, que son rentas de capital acumuladas y que tienen un trato de favor fiscal pues muy importante. Entonces hay un compromiso de modificar eso, hay compromiso de modificar los gastos fiscales, que creemos también que es una forma de vaciar de contenido, por ejemplo, el impuesto de sociedades
o determinados impuestos progresivos. Es decir, se mantienen los tipos, pero eso no quiere decir que no haya medidas fiscales progresivas. Y desde luego lo que también se afirma es intentar todos los elementos regresivos de la última reforma fiscal realizada por el actual gobierno. Una última pregunta antes de abrir este diálogo. España y los españoles estamos preocupados después de lo que hemos visto ayer, muy preocupados después de lo que hemos visto ayer, los incidentes, violentos incidentes en Ejido, en Almería. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted teme que vaya más esto, el racismo, la xenofobia? Es un tema, yo creo que es un tema triste más que nada, ¿no? Y muy doloroso, y que es una llamada de atención muy seria para decirnos que la sociedad española no está libre de las lacras que tienen otras sociedades. Y yo creo que Europa en general va a tener que plantearse muy seriamente este tema. La historia muchas veces es cíclica. Cuando se repiten las mismas causas, no nos podemos extrañar que surjan los efectos. Sería muy interesante ver cuál es la situación de la economía, de la sociedad, antes de que surgiese esa ola brutal en Europa de intolerancia en este siglo, para por lo menos intentar decir no caigamos en los mismos problemas, no caigamos en la misma situación, porque indudablemente se puede producir exactamente los mismos fenómenos. El caso de Austria, por ejemplo, pues es realmente llamativo, ¿no? Bien, pues está con nosotros Consuelo Sánchez Vicente. Muy buenos días. Buenos días. Fernando Jauregui, muy buenos días. Buenos días, enhorabuena. Muchas gracias. 5-2. Lo digo por el Depor, claro, naturalmente. ¿Qué es lo de 5-2? ¿Quién ha ganado? Ay, por Dios, Una cosa Consuelo, que pasó, una cosa que pasó ayer. No, Juan Francisco, una cosa sobre los impuestos, que es una de sus especialidades que yo no entiendo nunca. Ustedes, Izquierda Unida, dicen que para incrementar gasto social, para distribuir un poco mejor entre las clases más desfavorecidas la riqueza, hay que subir la presión fiscal. Y sin embargo el gobierno dice que se puede mantener e incluso incrementar el gasto social, y ellos lo han hecho en esta legislatura, bajando los impuestos. ¿Cómo es posible que se pueda afirmar una cosa y la contraria con una misma base? O sea, ¿quién tiene razón? Afirmarse para afirmar todo. Ahora, razonar, pero las dos cosas no pueden ser. No, indudablemente, no lo son. Y además los milagros no existen en la economía. O sea, si se bajan los impuestos, y se baja, como se ha bajado a las personas que ganan por encima de 11 o 12 millones, más de 1 millón de pesetas de impuestos, eso indudablemente tiene efectos en la recaudación. Que se ha recaudado una cantidad aceptable este año, sí, pero se hubiese recaudado mucho más si no se hubiese hecho la reforma del IRPF. Que se han mantenido las pensiones a los niveles de miseria en que están, sí, pero se podría haber hecho otra cosa si indudablemente no se hubiese hecho la reforma del IRPF. La reforma del IRPF, en cifras del mismo gobierno, ha costado de 600.000 a 700.000 millones de pesetas. Bueno, el problema es que hay un coste de oportunidad. Es decir, hacemos eso, que indudablemente ha ido fundamentalmente a las personas de mayor renta, o, por ejemplo, subimos las pensiones, ampliamos la cobertura del seguro de desempleo, tenemos una sanidad mejor, tenemos una educación mejor, tenemos más obras públicas, es decir, depende, el problema es entre un consumo privado o un consumo público, pero además un consumo privado que normalmente es un consumo no equitativamente distribuido. Claro, porque siempre va a consumir más el que tiene más rentas si no es a través de un sistema fiscal progresivo que compense esa mala distribución de la renta, ¿no? Entonces hay cosas escandalosas, por ejemplo, que las plusvalías obtenidas pues por una conocida financiera que compró a su hermana, pues, o vendía a su hermana todas las acciones y tal, y bueno, unas cantidades astronómicas, pues no pagasen prácticamente impuestos, porque eran plusvalías generadas en no sé cuántos años y era anterior a esta legislación, pero es lo mismo que cuando ha salido todo el tema de todo el dinero que se está ganando en bolsa, estén pagando el 20% de impuestos, cuando cualquiera de nosotros pues estamos pagando el 30 o el 40, dependiendo del sueldo, no el 48, porque el 48 no lo paga nadie. Hablamos del 48, el 48 es en la última peseta, eso no es verdad. El tipo medio pues puede estar entre el 40, 40 y tantos, si es una renta por encima de 15 o 20 millones, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de objetivos, de saber lo que queremos, si queremos una sociedad pues un poquito más justa, o por el contrario, queremos que sigan estas desigualdades brutales que se dan en estos momentos.
Y yo diría que tampoco estamos pidiendo nada excepcional, sino acercarnos a lo que es la media europea. O sea, decimos de converger en déficit, en inflación, en no sé qué. Pues converjamos en gastos sociales, converjamos en presión fiscal, converjamos en el tamaño del sector público. Es decir, lo que es la media en Europa. Hay que ver de todas maneras, don Juan Francisco, cómo se ha puesto con ustedes la patronal. Porque teóricamente son ustedes una amenaza potencial para la salida del euro, eso lo dijo el presidente del gobierno mismo. La inflación aumentará, el déficit aumentará con ustedes, en fin. ¿Todo esto es verdad o no? Que se ponga así la patronal, pues yo lo entiendo, pero no creo que el problema está en la inflación, el déficit, en la salida del euro. A lo mejor está en el tema fiscal, que es lo que le preocupa a la patronal, y sin embargo, pues habla de estas cosas. No, por ejemplo, la salida del euro. Pero es que alguien puede de verdad creerse que una cosa es que nosotros hayamos estado en contra del modelo con el que se ha hecho la unión monetaria, que nos ha parecido un modelo incorrecto, que además creemos que va a tener problemas en el futuro, porque hacer una unión monetaria sin unión fiscal, pues eso es algo que es casi cuadrar el círculo y que va a tener consecuencias negativas. Pero de eso a que nosotros ahora podríamos estar en contra de entrar en el euro. Pero incluso ahora nos tenemos que pensar mucho a la hora de decir que nos saliésemos del euro, bueno, y mucho menos en un gobierno donde mayoritariamente se supone que va a ser el PSOE el que va a gobernar. Entonces, ¿alguien puede pensar en serio que un gobierno PSOE con apoyo de Izquierda Unida, que no va a ser más que con el apoyo de Izquierda Unida, pues va a significar que nos vayamos a ir del euro? O el déficit. Hombre, si el déficit lo están incumpliendo todos los gobiernos. Este también, o sea, algo entiende uno de cuentas públicas y claro, se da cuenta de la cantidad de trampas que hay. De eso se llama contabilidad creativa, que por cierto no lo ha hecho solo el gobierno español, hay que decirlo lo han hecho todos los gobiernos. Empezó el gobierno alemán y así se ha cumplido la famosa convergencia de Maastricht. Y desde luego no son las cifras de déficit las que se están dando, ni en España ni en el resto de los países. Y la inflación, pues si la inflación depende mucho más de lo que haga el Banco Central Europeo, ¿verdad? Que lo que hagan, ya no tenemos ni siquiera política monetaria propia. Y en cualquier caso, pues yo creo que muchas veces para esto de la inflación, quizás una cierta intervención del gobierno es mucho mejor que dejar libertad absoluta a los mercados. Pero vamos, el que quiera ver una amenaza en un gobierno del PSOE, por mucho que le apoye Izquierda Unida a los intereses, a la estabilidad económica, pues me parece es un poco... Pero la pregunta era otra, es otra, vamos, o es esa, pero de otra manera. ¿Se pueden ganar unas elecciones teniendo al empresariado cerradamente en contra? Tan frontalmente en contra como parece que lo tienen ustedes. Yo tampoco estoy seguro de que Izquierda siempre lo ha tenido el empresario con mayúscula, ¿no? Los grandes bancos o el poder financiero en tal. Entonces, a lo mejor es verdad, por eso nunca hemos ganado las elecciones. Pero yo no creo que el PSOE se pueda decir que tiene ese empresariado en contra, como no lo tiene el PP o como no lo tenía el PP. Una cosa es la patronal, y otra cosa son los medios económicos y financieros. Yo creo que los medios económicos y financieros están muy tranquilos tanto con el PP como con el PSOE. Y con Izquierda Unida. A mí me ha llamado mucho la atención estos días que, bueno, muy bien, gracias a este pacto, Izquierda Unida se ha vuelto a poner en el mapa electoral. Y, bueno, como ha percibido los financieros, que dice usted, esa reaparición en la escena política con posibilidades de seguir adelante de Izquierda Unida, es que les han dado mucho más dinero para la campaña. Iban a gastar solo 400 millones y les han dado 1.000 de créditos. Sí. Estamos hablando, o sea, que así como mucho miedo, no parece que les den. No creo. Lo que pasa es que también yo creo que eso obedece más a otro motivo, a pensar que los resultados van a ser mejores, ¿no? Yo no conozco lo de las finanzas, es una cosa que me aterra, ¿no? Y más si es de un partido, o sea que no conozco realmente las finanzas, pero esa noticia efectivamente ha salido. Pero yo creo que obedece más a que esperan que los resultados sean mejores, incluso resultados en el Senado, al entrar a tener mayores posibilidades de obtener senadores y tener más votos, y que entonces eso les hace también de alguna manera, le da más garantía de poder recuperar su dinero.
Yo no creo que lo hagan tanto por simpatía como que quizás ahora somos más fiables de que vamos a devolver el dinero. Otros partidos no importa tanto que lo devuelvan, porque hay partidos que tienen deudas tremendas, pero como son fiables, no de que devuelvan el dinero, sino de interesa, pues a lo mejor pueden tener unas deudas impresionantes. Pero a nosotros no. A nosotros, si no ven que no lo podemos devolver, indudablemente no nos dejan ni un penique. Cada formación va a defender su propio programa en esta campaña electoral, Sí. ¿no? Y entonces en la campaña ustedes defenderán el OTAN de salida sí, ¿no? Antes era OTAN de entrada, no era OTAN de salida sí, las 35 horas por ley. Es decir, no van a marear un poco a los electores, no le van a decir cosas que no han firmado ustedes con el Partido Socialista. No, vamos a ver, yo creo que hay que tener muy claro lo que hemos firmado. Es un programa de mínimos y de gobierno que tiene, que en muchos aspectos tiene aspectos generales, es generalista. Se puede ir más a la izquierda o más a la derecha con ese mismo proyecto programático. Eso es lo que nosotros hemos hecho preelectoralmente. ¿Dónde estará el problema? En lo que ocurra postelectoralmente. O sea, pongamos dos escenarios. Pongamos el escenario de que el PSOE obtuviese mayoría absoluta. Escenarios hipotéticos, muy alejados. Que obtuviese mayoría absoluta. Bueno, realmente ese programa seguramente valdría para poco. Porque lo que se aplicaría sería lo de, hombre, sí, habría unos compromisos, habría tal, pero al final escoraría lo que quisiese, porque el PSOE no necesitaría ninguna otra fuerza por muchos acuerdos que hubiese firmado antes. Pongamos otro escenario, que Izquierda Unida tiene 30 y tantos diputados, y que entonces sus diputados son vitales para que el PSOE gobierne. Qué duda cabe que entonces el escoramiento de ese... Ateniéndonos al texto, hemos firmado, ¿verdad? Pero cuando decimos que se incrementarán las pensiones mínimas hay que cuantificar cuánto. Y eso va a depender mucho del número de diputados que esa Izquierda Unida y del número de diputados que es el PSOE o relación de fuerzas. Hombre, hay cosas que nosotros vamos a estar en contra de ellas porque es nuestro programa, pero que no podemos exigir que un gobierno mayoritariamente del PSOE las haga. Sería absurdo, sería entonces sí que sería utópico decir, bueno, nuestra fuerza es una fuerza por ahora reducida, vamos a la negociación pidiendo que el gobierno del PSOE se salga de la OTAN. Bueno, eso hubiese sido imposibilitar el pacto. Pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos estando en contra de la OTAN. Y no quiere decir que si mañana no se produce un bombardeo como el de Yugoslavia, el grupo parlamentario de Izquierda Unida pues no lo critique, no actúe. Porque eso ha ocurrido en Francia. Eso mismo ha ocurrido en Francia. Y en Francia estaban gobernando el Partido Socialista francés con los comunistas franceses y han tenido muchos problemas cuando ha habido el bombardeo de Yugoslavia y los comunistas no han quitado de defender y tomar posiciones en contra de los bombardeos de Kosovo. Dígame No, una cosa. perdón. Lo de 35 horas nada más. Posible, Bueno, las 35 con lo cual parece que van a seguir actuando ustedes de oposición frente al Partido Socialista en el Congreso, ¿no? Con 20 diputados, con 5... No, hombre, únicamente en algunos casos, como digo, como ocurrió en la guerra de Yugoslavia, y no de oposición porque el gobierno se mantuvo, el gobierno incluso con ministros... de izquierdas, del Partido Comunista, se mantuvieron con una disciplina de gobierno. Pero eso no quita para que cada fuerza política actúe y diga lo que piensa, ¿no? En el tema de las 35 horas, pues yo creo que nuestra posición es clara. Nuestra posición es clara. Es la misma posición, por ejemplo, que tiene UGT. La de lograr la reducción de la jornada por ley, que después, indudablemente, eso se tiene que ir concretando en un plazo no de hoy para mañana, sino que la ley marque un plazo determinado, que eso se vaya concretando en la concertación social, etcétera, ¿no? El Partido Socialista, pues, quizás no llega tanto. Bueno, se trata de ver hasta dónde podemos llegar conjuntamente, ¿no? Hemos buscado una fórmula que yo creo que se acerca más a nuestras posiciones porque estaba más dispuesto al tema ya de la ley, habla expresamente de medidas legales y reglamentarias. Quizás cuando llegue la hora de aplicarlo, pues habrá matices y habrá divergencias, pero bueno, como todo pacto,
habrá que ir hasta donde se pueda ir y avanzar en la materia, ¿no? Lo que no puede pretender ninguna fuerza política es decir, voy a hacer un pacto con otra, que tenemos divergencias serias en algunos temas, y cada uno se enquista en sus posiciones, cada uno tiene que defender las posiciones, pero a la hora de gobernar, si se produce hipotéticamente ese caso, pues habrá que ver hasta dónde se puede ir de común acuerdo. Dígame una cosa, señor Martín Seco. Ayer un periódico de Madrid, El Mundo, publicaba una encuesta según la cual, bueno, pues este acuerdo tampoco parece que produzca unos beneficios extraordinarios en términos globales y desde luego al PSOE, desde luego, no. Teniendo el valor que tienen las encuestas, que tampoco es que hay que hay que sacralizarlas, pero ahí está. Entonces me viene a la cabeza que el señor Almunia sugirió hace un par de días o 3 que al final ustedes, Izquierda Unida, puede que se retiren en algunas circunscripciones, en determinadas circunscripciones. Bueno, esto se lo volveremos a preguntar a usted el 14 de marzo, pero de momento, ¿esto está así? ¿Existe esa posibilidad? Ninguna. Rotundamente no. Rotundamente no. Eso quedó cerrado radicalmente en la mesa. Hombre, ha sido todo el caballo de batalla a lo largo de esta... Pero, perdone, una cosa es cerrar una cosa en la mesa y otra cosa es que el día 10 de marzo o el 11 de marzo decir de pronto, bueno, en estas circunscripciones en las que no vamos a obtener, parece escaño, pues nos retiramos y aconsejamos a otros. Quiero decir, no lo sé. Si usted se imagina cómo quedaríamos nosotros y después de mantener todo este discurso, toda esta oposición en la negociación, etcétera, llegásemos el día 10 de marzo y se retirase la provincia, eso está totalmente descartado. Me lo pueden preguntar el día que quieran, que les volveré a decir lo mismo. No solamente está descartado eso, sino que en la mesa insistimos, y el PSOE lo prometió, y espero que lo cumpla, que a partir de que firmásemos el acuerdo se terminaba la presión, la petición, el ruego de que no nos presentásemos en esas provincias. Es decir, que el tema estaba cerrado, no solamente por nuestra parte, que desde luego no íbamos a dar marcha atrás, sino incluso por parte de ellos. No, yo lo digo porque en política ya sabe usted que jamás significa hasta esta misma tarde. Y lo que era innegociable, aquellas 34 circunscripciones que eran innegociables hace 12 días, pues ya ve usted que han sido negociables. No, porque para haber hecho eso lo hubiésemos negociado en su momento. Nosotros partíamos de un hecho de concepto. Y se lo dijimos desde el primer momento al PSOE, y además yo creo que se podían haber ahorrado el regateo, porque se lo dijimos el primer día cuando estábamos discutiendo las 34. Esto porque veíamos que antes o después nos iban a bajar el número, ¿no? Esto no es un tema cuantitativo, de que sean 34, en 14, en 8, no es un tema de que Izquierda Unida no puede vislumbrar un panorama en que no se presente en parte del territorio del Estado. Es decir, es una fuerza estatal, nacional, de todo el territorio, y tiene que presentarse absolutamente en todas las provincias. Y que además creemos que es un derecho del elector, que hacerlo de otra manera sería ir en contra de los propios derechos del elector y de la propia pluralidad democrática. Y por lo tanto, lo mismo que seguimos defendiendo, que seguimos teniendo 2 candidatos. Antes, la presentación ha habido una cosa del acuerdo un poco incorrecta. El acuerdo no es que nosotros apoyemos la investidura de Almunia. Es que las 2 fuerzas se comprometen a apoyar la investidura de aquel candidato que resulte más votado en las elecciones. Hombre, previsiblemente, sin duda alguna, va a ser el PSOE y va a ser el señor Almunia. Le ha hecho un hombre a frutos, pero tanto pero es un tema importante, porque eso quiere decir que nosotros no renunciamos durante toda la campaña a seguir teniendo nuestro candidato. Nuestro candidato no es Almunia, nuestro candidato es Francisco Frutos. Déjeme comentarle 2 cosas que me han sorprendido a mí mucho de esta negociación. Primero, yo era de las que creía que el obstáculo para llegar a un acuerdo iba a ser el programa, y no sobre unas bases ideológicas de mínimos, es cierto. Pero al fin y al cabo, políticas, ustedes se han puesto de acuerdo rápidamente. Y sin embargo, yo no esperaba que fuera obstáculo. No, Bueno, en 10 días no es mucho. Han tardado 3 días. No es mucho. Todo ha sido. 10 días no es mucho, 4 reuniones. No, el programa en 3 días. El programa no ha sido obstáculo, por lo menos la percepción que yo tengo desde fuera, y le aseguro que me he esforzado en seguirlo minuto a minuto, en fin, desde todos los ángulos.
Sin embargo, lo que parecía que a Izquierda Unida le daba un poco igual, que era el tema de que podría ser, lo que a priori parecía o esperaba el PSOE, que a Izquierda Unida le diera un poco igual, que era el tema de las candidaturas, es decir, mira, con estas cuentas podemos gobernar el día 13, sin estas cuentas vaya usted a saber. Ahí es donde ustedes se han encastillado. Lo de las retiradas de las provincias, o sea, el aspecto electoral del pacto ha sido mucho más difícil que lo que siempre dijo Izquierda Unida, que era lo fundamental, que era el programa. Pero no era el aspecto electoral, y quiero insistir en eso, porque nosotros hablábamos, o sea, la última propuesta del PSOE era muy ventajosa para nosotros, incorporarnos en sus listas, en sitios de salida en algunas provincias, con lo cual nos hubiese garantizado que teníamos 3 o 4 diputados más. O sea, no era un tema de que nosotros quisiéramos puestos, sillones, escaños. Yo creo que era un tema de concepto y de principio, insisto. De no dar la sensación a la sociedad de que hay una subordinación de una fuerza a otra. La retirada, el ir en sus listas, etcétera, hubiese significado esto. Y entonces, y por otra parte, el derecho del elector de Izquierda Unida a pesar de todo, seguir votando Izquierda Unida si realmente le apetece, quiere, y ahí es donde se encuentra representado. Y no creíamos que no teníamos derecho a quitarle esa opción al elector. Entonces, ese aspecto para nosotros era vital. Y como era donde claramente estaba más enquistado y puso como irrenunciable el Partido Socialista, pues por eso también la impresión que daba era donde era más difícil el acuerdo, porque se partía de 2 posiciones que teóricamente eran antagónicas y que eran difíciles de casar. El tema del programa nos ha llevado mucho tiempo, independiente de que en esta negociación no ha habido tiempo para nada, porque ha sido una negociación muy corta, precipitada, eso se lo dijimos al PSOE el primer día, no parecía lógico. Si se quería haber hecho esto, lo lógico se hubiese hecho con mucho más tiempo, pero bueno, dentro del pequeño margen de tiempo que teníamos, el tema del programa lo hemos dedicado mucho tiempo y muchas horas de discusión. Lo que pasa es que quizá también era lo que menos salía a la prensa, porque las posturas, como digo, más enquistadas estaban ahí. Por ejemplo, el último día, que fue toda la noche del martes hasta las 7 de la mañana, de lo único que se fue es de programa y pactando cada frase, cada adjetivo y cada punto del programa. Y yo les invito a que miren la propuesta primera del PSOE, la carta que iba a dar, y miren lo que ha salido del programa y vean si efectivamente no ha habido preocupación por el programa. Pero ahí no había posturas, diríamos, irrenunciables por ninguna de las partes. Entonces, por eso salía menos a la prensa o era el tema menos chirriante, ¿no? Ustedes en el programa de Izquierda Unida, figura la subida del salario mínimo y la pensión mínima un 12%. ¿Está de acuerdo el PSOE? ¿Cómo financiarlo? Bueno, sabe usted que acaba de salir un informe de la OCDE donde decía que nosotros teníamos un sistema de pensiones muy generosas, ¿no? ¿Cómo financiar eso? Ya es tremendo eso. Permítanme que diga lo que quiero decir, que en España tenemos un sistema de pensiones muy generoso cuando estamos a la cola absolutamente de toda la Unión Europea y de casi toda la OCDE, por lo menos de los países desarrollados, pues es de chiste. Yo antes me refería a los porcentajes sobre el Producto Interior Bruto. En pensiones, el gasto en pensiones es 3 puntos por debajo del Producto, 3 puntos del Producto Interior Bruto por debajo de la media europea, no digamos de los países que tienen un gasto en pensiones mucho mayor, ¿no? Pero, hombre, nuestra propuesta, que era la propuesta de Izquierda Unida, la habíamos planteado ya hace meses y que en gran medida coincide con algunos sindicatos, por ejemplo con UGT, pues es una propuesta realmente moderada. Nuestra propuesta era la siguiente. El año pasado se dedicaron 600.000 o 700.000 millones a la reforma fiscal. Fundamentalmente, como digo, eso afectaba a las rentas altas, pero desde luego a las que no afectaba era a todos aquellos que no pagan impuestos sobre la renta. Es decir, la mayoría de los pensionistas, la mayoría de los parados, es decir, 4 millones o 5 millones de personas que son quizás donde están las mayores bolsas de pobreza del país. De esos 700.000 millones no vieron ni una peseta, porque el que no tiene obligación es tan pobre, diríamos, sus rentas tan bajas, que de alguna manera no tiene posibilidad de pagar el impuesto, pues por mucho que le rebajen el impuesto no se beneficia de ello.
Nosotros decíamos, hombre, vamos a dedicar la misma cantidad precisamente este año al tema de las pensiones y del seguro de desempleo. Y bueno, pues eso daba esos números, ¿no?, de subir las pensiones pues un 12 y pico % coincidiendo con el salario mínimo interprofesional y ampliar la cobertura de desempleo, que por ejemplo desde el año 94 pues la cobertura ha bajado 20 puntos, la cobertura del seguro de desempleo. A pesar de que nos quitamos parados, bueno, pues todavía el porcentaje de parados cubiertos cada vez es menor. Y se está dedicando de cotizaciones sociales que tenía que ir para el seguro de desempleo, se están dedicando a otros objetivos distintos, como es subvencionar a las empresas para crear empleo y no sé qué. Siempre el problema cuando se dice es que no hay dinero. Hombre, siempre hay dinero para bajar los impuestos y nunca hay dinero para subir los gastos sociales. Un punto del PIB, un punto del Producto Interior Bruto, es mucho dinero, muchísimo dinero. Sí, pero perdone. No sé, quería preguntar una cosa del empleo. Concretamente dos aspectos que tienen a la juventud española, sobre todo a los jóvenes, también a las mujeres muy preocupados. Los contratos basura y las empresas de trabajo temporal. Fueron dos leyes que aprobó el PSOE cuando gobernaba, las dos. En ese programa o ideario conjunto que han firmado el PSOE e Izquierda Unida, ¿qué pasa con estos dos asuntos? Sí, bueno, hay una declaración general sobre el tema de la precariedad en el empleo, de corregirla. Es verdad que en una cosa de este tipo tan general no se puede entrar a detalle. Y después había una cosa que propusimos nosotros que es fundamental, porque yo creo que gran parte de la precariedad está ahí, que es lo que usted ha dicho de las empresas de trabajo temporal, de las ETTs. Nosotros, en la primera propuesta del PSOE no figuraba nada, nosotros pedíamos la supresión. Ellos ofrecían, decían que la supresión no, la revisión, y al final la fórmula que he dado es una revisión en profundidad de la normativa de las ETTs. ¿Pero eso qué es? O sea, somos conscientes de ello. Hombre, pues indudablemente que el sistema de las ETTs tiene que cambiar totalmente. Como digo, lo nuestro es la supresión, pero bueno, también podemos admitir que a lo mejor las ETTs pueden quedar para técnicos, para personal cualificado, para determinados tipos de trabajo, como existe en Europa, que pueden cumplir un papel. Pero indudablemente las ETTs, en este sistema de trabajo esclavista que se está dando en los últimos años, eso indudablemente tiene que modificarse de raíz. Y yo creo que el PSOE en esta materia, a pesar de que es verdad que ellos fueron los que en el año 94 crearon, con la reforma del año 94, crearon y dieron patente de corso al tema de las ETTs, está un poco de vuelta y se ha dado cuenta que eso está creando una situación insostenible. No fueron capaces de aceptarnos, que hubiese sido mucho más bonito y mucho más claro decir la supresión de las ETTs, pero bueno, nos han aceptado eso de la revisión en profundidad de toda la normativa de las ETTs. Esto del trabajo esclavista es muy malo, pero hay una cosa que es peor, que es no tener trabajo. Ya sabe usted cómo es esto. Lo digo porque estoy un poco confundido. No sé cuál es exactamente su programa concreto en este tema. El otro día el presidente del Gobierno nos hablaba de la posibilidad de postergar la edad de jubilación hasta después de los 65 años, lo cual, por cierto, casa muy mal con las prejubilaciones anticipadas que se hacen incluso en alguna empresa estatal, pero supongo que eso es un desequilibrio que se irá corrigiendo. Ustedes en su programa, en el Izquierda Unida, digo, me parece que hablan de la jubilación, de anticipar la jubilación a los 60 años, mientras que los socialistas, bueno, parece que están más de acuerdo con esta postergación de la edad de jubilación. Yo creo que es un tema muy importante, porque estamos hablando de pensiones, la posibilidad de pensiones, dada cómo está la pirámide demográfica en España, no queda más remedio para mantenerlas que prolongar esa edad de jubilación, postergarla un poquito, ¿no? Me parece que la gente mayor continúe trabajando por lo menos hasta la edad de jubilación y no jubilándose a los 52, 54 y 56 años como está ocurriendo ahora con tantas empresas, ¿no? Sí, déjeme que le diga antes que nada eso de la pirámide demográfica y lo de las pensiones. Yo no participo de esa especie de pánico generalizado. No se puede mantener el sistema público de pensiones por la pirámide de población. Yo creo que tiene que ver poco la pirámide de población si se parte del hecho, como partimos nosotros, que las pensiones no se tienen que mantener únicamente con los activos o con los trabajadores, sino también con la renta de capital. Lo que importa es cuánto se produce en el país, ¿verdad? Y cuánta población hay, la renta per cápita.
si la renta per cápita está aumentando todos los años y en estos momentos la renta per cápita es casi el doble que la de hace 20 años, y es de suponer, si esta economía no se hunde, si se hunde ya pues es que pensiones ni nada, pero si la economía sigue, diríamos, a unos niveles adecuados, pues seguramente la renta per cápita dentro de 20 años va a ser el doble que la actual. Entonces no hay una carencia de recursos, ¿eh? O sea, si lo que se ha producido, si lo que se produce y la población no aumenta, otra cosa es cómo se reparte entre activos y pasivos. Otra cosa es cuántos impuestos queremos y cuántas pensiones queremos. Pero fondos hay, porque se está produciendo mucho más, somos mucho más ricos, las sociedades europeas son mucho más ricas que en el pasado, vamos a ser más ricas y seguimos produciendo en el mismo sentido, la población no es mayor y por lo tanto no hay ninguna razón para decir que no se puede pagar el tema de pensiones, a no ser que, como digo, queramos pagarlos únicamente con cotizaciones sociales, pero los impuestos y los impuestos sobre el capital también tienen que contar, los impuestos ecológicos o 18.000 formas que hay para drenar recursos de esa sociedad que cada vez es más rica. Entonces, el tema de la jubilación. Dicho esto, y entrando al tema de principio. Hombre, es indudable que la tecnología, los avances científicos, es decir, la productividad es cada vez mayor y cada vez se produce más con un número menor de horas de trabajo. Esa ha sido la historia del desarrollo de la humanidad en general y eso suponemos que va a ser en el futuro. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a una tendencia en que lo lógico es que se reduzca la jornada de trabajo y lo lógico es que se reduzca la vida activa. Es decir, que tengamos más ocio, que seamos capaces de, con ese incremento de la productividad, de la tecnología, de la riqueza, que cada vez somos más ricos, pues consumamos, en lugar de consumir más cachivaches, también consumamos más ocio. Y el más ocio es menos horas de trabajo. Pero ¿y si la gente quiere seguir trabajando, señor Martín Silva? Ahí voy. Que eso suele ocurrir. Es que la prejubilación a los 52 es un despilfarro, ¿o no? Es que no me ha dejado terminar. Perdón. No. Cuando hablamos de la edad de jubilación a los 60, es potestativo. Tal como está ahora mismo la legislación laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, la edad de jubilación es de 65 años, pero como un derecho del trabajador. No es algo obligatorio. Únicamente los funcionarios. Los funcionarios sí lo tenemos obligatorio ahora a los 70, antes no lo tenemos a los 65, pero en la legislación laboral es potestativo, es un derecho del trabajador. Entonces, nosotros no estamos en contra de el que quiera seguir trabajando porque tenga un trabajo, pues diríamos, de tipo más intelectual, más creativo, etcétera. Pero no nos olvidemos que eso también son círculos muy reducidos, ¿eh? La mayoría en esta sociedad lo que tienen es un trabajo muy penoso y lo que desean cuanto antes es jubilarse para no seguir trabajando. No pensemos en los que estamos en esta mesa que a lo mejor decimos, hombre, ¿por qué no vamos a seguir trabajando después de los 60? El que está en una mina, el que está en la construcción, el que está en una fábrica, yo creo que si realmente el sistema le permite tener una jubilación adecuada, lo que está deseando es jubilarse. Pero, bueno, pero en cualquier caso es un derecho del trabajador. Yo lo que le pregunto es, ¿qué hacemos con las prejubilaciones? ¿Qué hacemos con esa anticipación de jubilaciones que hace que un trabajador de 52 años se sienta ya mayor, o le sientan ya mayor, o le hagan sentirse ya mayor, y prácticamente un trasto inútil a desechar del mercado laboral dentro de un par de años? ¿Qué hacen ustedes con eso? Es que eso es otro tema totalmente distinto. Nosotros cuando hablamos, insisto, el adelanto de jubilaciones es una jubilación querida, aceptada socialmente, etcétera. No, lo de las prejubilaciones es, diríamos, la trampa que algunas empresas están acogiéndose para sanear lo que ellos piensan, que yo creo que muchas veces puede tener hasta implicaciones negativas, pero sanear sus plantillas, ¿verdad?, a base de reducir los derechos de los trabajadores y sobre todo de lanzar un coste altísimo al erario público, ¿no? Entonces me parece que el tema de las prejubilaciones es un tema gravísimo. Nosotros lo hemos criticado y desde luego habría que tomar medidas en sentido contrario mucho más rígidas. No es de recibo que empresas como Telefónica, que empresas con grandes beneficios, ¿verdad?, estén lanzando al erario público gran parte de los costes que tienen, porque es mucho más barato solucionar así el ajuste de plantillas, o les interesa coger a gente nueva,
gente más dinámica y tal, y lo lanzan al erario público, que tiene un coste grande con las prejubilaciones. Y en muchos casos, indudablemente también, porque claro, depende de las condiciones de las prejubilaciones, no todos los casos es igual, pero en muchos casos de las prejubilaciones significa también una pérdida de derechos para los trabajadores. ¿Qué papel cree usted que pueden jugar los inmigrantes en el mantenimiento de lo que conocemos como estado de bienestar, concretamente en el caso de las pensiones? Estoy pensando en los informes estos que han salido el mes pasado diciendo, vienen a decir que al final quien nos va a pagar las pensiones a los españoles, por ejemplo, son los inmigrantes. Bueno, yo eso lo dije ya hace bastantes años, cuando estaba todo este debate de los servicios de estudios, que sacaban esos informes sobre los cataclismos de las pensiones y esas proyecciones demográficas que se referían a estar. Y claro, el primer argumento que se me ocurría es decir, hombre, una Europa fortaleza que impide que la mano de obra entre y que entren los trabajadores extranjeros en Europa, no puede decir en serio que su problema es una baja tasa de natalidad. Porque eso no tiene sentido, lo tienen muy sencillo, es simplemente abrir, a no ser que asumamos, ¿verdad?, una postura racista, decir, claro, no, lo que queremos son trabajadores blancos y rubios. Blancos y rubios. Pero si no, hombre, no mire usted, no, el problema no será una baja tasa de natalidad, porque no tiene más que abrir sus fronteras. Hombre, con los problemas que se generan de integración, pero para eso precisamente están los gobiernos, para intentar abordarlos, ¿no? Otra cosa es que digan, el problema es de paro, el problema es de empleo, mejor dicho. Entonces, ¿cómo vamos a abrir las puertas si no tenemos los empleos? Bueno, pues entonces eso pasaría igual con la tasa de natalidad. No hablemos de la tasa de natalidad, no hablemos de la pirámide demográfica. Hablemos de unas condiciones económicas para crear empleo y que el empleo sea suficiente. Y, como digo, incluso en el tema de las pensiones, no es ni siquiera un tema activos, pasivos, empleo, sino de riqueza que se produce y cómo se reparte esa riqueza. Mientras la riqueza siga creciendo, no hay ninguna razón para decir que no podemos pagar las pensiones, si queremos redistribuir esa riqueza. Si queremos únicamente decir, no, es que esto, como lo ha producido la empresa tal se lo lleva íntegro, nadie produce en solitario. En nuestra sociedad, en todo lo que se produce socialmente de alguna manera, porque si no, no habría producción, no habría riqueza, si no se hace dentro de una sociedad y de alguna manera nadie en solitario produce nada, ¿no? En cualquier caso, había que hacer mucha pedagogía sobre esto para que no ocurran casos como los del Ejido en Almería, ¿no? Que la mayor parte de las veces se dice que vienen a sacar puestos de trabajo, claro. Y la verdad es que están trabajando no solo allí, sino en otras zonas de España, y están creando riqueza en esas mismas zonas, ¿no? Claro, yo me imagino, no conozco la... Sí, pero... yo me imagino que, en primer lugar, están ocupando puestos de trabajo, en gran medida son puestos de trabajo de una rentabilidad tal que los nativos de allí no quieren. Pero todo eso además crea una riqueza en la zona que hace que gran parte de esa población viva de... Claro, los emigrantes consumen, tendrán sus sueldos, buenos o malos, supongo que mucho más malos que buenos, pero consumen y eso crea riqueza en la propia zona, con lo cual indudablemente tenía que haber una política, como usted dice muy bien, pedagógica, de indicar que no vienen a quitar esos puestos de trabajo, sino muchas veces vienen a generar riqueza en una zona que estaba muy deprimida. Y desde luego medidas políticas de integración por parte del gobierno, que yo creo que no se está haciendo nada en esa materia. Y hacer trabajos además, aparte dice usted, baja rentabilidad, muy penosos. No olvidemos que estamos hablando del Ejido, el campo de Dalías, es esto de los invernaderos, de las frutas, de los cultivos de primor y tal, a 40 grados debajo de los plásticos, no quiere trabajar ningún natural. Lo están sacando adelante los moros. Sí, está no, claro. Pero en fin, bueno, claro. La verdad es que este aspecto de la cuestión y otro, que esta semana en Canarias vamos a vivir otro aspecto de la guerra del tomate. O sea, la guerra contra el tomate marroquí y tal de los agricultores españoles que la semana pasada lo hemos visto en el puerto de Almería, pues han volcado frutas marroquíes como a nosotros nos volcaban los franceses las fresas, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar regular los flujos migratorios y en buscar la integración del inmigrante que viene, el desarrollo del propio país de origen de estos pueblos que vienen aquí a comer? Es que ahí está el tema de fondo, ¿no? Yo creo que
la situación puede llegar a ser insostenible, ¿no? Desde hace 20 y tantos años que se han ido imponiendo las recetas neoliberales en todo el mundo. Es verdad que esto ha creado problemas en los países ricos y ha habido todo un proceso involutivo de retorno de esa economía del bienestar o de ese estado social. Pero esto lo que ha sido es brutal para los países en su desarrollo. Bueno, ¿esto hasta cuándo? Es decir, cuando uno ve las cifras internacionales, la desigualdad a nivel internacional, cómo somos islas de riqueza, cómo en gran medida nuestra riqueza, y no es ningún tópico volver a la teoría de la dependencia antigua, en gran medida nuestra riqueza está fundamentada en unas relaciones de intercambio totalmente injustas, donde una hora de trabajo y se cambia por 200 horas de trabajo en valor de producto, ¿no? Bueno, todo eso hasta dónde realmente ese equilibrio se va a poder mantener de esa forma. Yo digo que en algún momento eso tendrá que estallar, no sé si será como lo del Imperio Romano, ¿no? Que de pronto las olas de bárbaros terminan llegando a las Marcas y lo estamos viendo cada vez más en el estrecho, creo, porque llega un momento en que la situación es totalmente insostenible. Y yo creo que los países desarrollados y los gobiernos de los países desarrollados se tenían que tomar muy en serio el gran problema del desequilibrio a nivel internacional y mundial, ¿no? Déjeme que satisfaga dos curiosidades, señor Martín Seco. Ayer leía yo un relato, porque usted, como tanta gente inteligente, tiene alma de periodista frustrado, pero periodista. Y leía el relato que hacía usted de los minutos, las horas de negociaciones. Yo no sé si en esos minutos de negociaciones en algún momento no se planteó un mini esquema de reparto del gobierno. Yo me gustaría saber de qué quiere ser usted ministro si la cosa sale bien. Y segundo, yo no sé si en esas horas de negociación se habló de Andalucía. Va a ser una campaña muy atípica la de Andalucía, ¿no? Porque supongo que en Andalucía tendrán que atacarse socialistas e Izquierda Unida, porque ahí no se ha llegado a un pacto. Sí, desde luego del primer punto no se habló nada en absoluto. No, pero ¿usted de qué quiere ser ministro? Porque entre otras cosas, nadie ha dicho tampoco que Izquierda Unida está en el gobierno. Es un pacto de gobierno, pero al gobierno se le puede apoyar dentro del gobierno o fuera del gobierno. ¿A ustedes no han pedido estar en el gobierno futuro? Eso es, hay un pacto de gobierno, y el pacto de gobierno no significa que forzosamente nosotros tengamos que estar en el gobierno. Eso no, bueno, cuando se plantee el tema, primero hay que ganar, hay que ver. Cuando se plantee el tema, depende efectivamente de la situación, pues podríamos, yo creo que plantear eso ahora estaba fuera de lugar. No solamente el reparto, sino, como digo, estar o no estar. En principio, Izquierda Unida, como cualquier partido político, tiene vocación de gobierno, pero no siempre hay que estar en el gobierno, y muchas veces se manda más y se condiciona más fuera del gobierno que del gobierno, y sino que se lo digan así, ¿eh? Eso es un tema que en su momento se decidirá. Y yo, desde luego, ya no tengo vocación de estar de ministro de nada. Yo ayer lo decía también en ese artículo que yo se lo había comentado ya a Julián Quita, y uno ya lo que tiene es más vocación eso, de periodista, de escritor, de tal, que estar en primera línea de la política, ¿no? O sea que no, ni a ministerio ni absolutamente a ningún cargo público, ¿eh? Más bien estamos en retirada. Retirada. Diga eso. Nos quedan dos minutos. Por cierto, que el señor Anguita decía no hace mucho que la única izquierda que había en Europa era el primer ministro francés, Lionel Jospin, ¿no? Y decía que el resto era derecha encubierta. Es decir, ¿han pactado ustedes con la derecha encubierta? ¿Qué diría? ¿Qué dice el señor Anguita ahora? No, yo eso les puedo asegurar, que todo eso que ha salido del señor Anguita y que había divisiones no tiene ninguna relación con ninguna adecuación a la verdad, ¿no? Él no asiste a las reuniones porque su estado de salud, pues el mismo médico le ha dicho que todavía un mes tiene que estar un poquito sobre. Pero ha seguido todas las negociaciones día a día, tanto Paco Frutos como Víctor Ríos le han tenido informado absolutamente de todo, y yo creo que él está totalmente de acuerdo con la negociación. Yo mismo he hablado con él en varias ocasiones a lo largo de estos días, o sea que no hay ninguna diferencia por esa parte, ¿no? Y bueno, yo supongo Julio, cuando decía esto, pues hombre, se estaba refiriendo a Tony Blair, se estaba refiriendo a Redden, y por qué no a la política seguida por el Partido Socialista durante los 13, los 14 años de gobierno.
esperemos que la política que siga el PSOE a partir de ahora, si es que gana las elecciones, pues no sea la de Reder, no sea la de Tony Blair, sea más bien la de Josh Payne o Oscar Lafontaine, que a mí me gusta más particularmente. Que prologó un libro, ¿no? Sí. Don Juan Francisco Martín Seco, de la Presidencia de Izquierda Unida, muchas gracias por haber estado aquí hoy en directo con nosotros. Consuelo, muy buenos días. Muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Enhorabuena. Gracias. ¿A quién? 5-2. Gracias. Ay, lo del fútbol. 5-2. Nosotros volvemos aquí mañana otra vez en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.